Bueno, bienvenido, buenas tardes. Disculpen la hora, pero a veces hay actividades que uno no las prevé en la universidad y ni modo. Pero bueno, vamos a continuar entonces y vamos a iniciar hoy con el tema de el origen de los eumetazoo, de los animales multicelulares. Solo déjenme que haga abrir la presentación para que podamos comenzar. Ok, aquí está. Entonces, bueno, démosle inicio a, a la presentación. Vamos a ver. Claro, es importante esto del origen porque en ciencia siempre nos preguntamos eso, ¿no? En ciencia siempre nos estamos preguntando cuál es el ancestro o quiénes son los ancestros de los organismos que encontramos hoy en día viviendo en los distintos ecosistemas del planeta. O cuál es el origen de la vida. Siempre nos hemos preguntado cuál es el origen de la vida. Y esas preguntas, aunque son válidas para cualquier persona, nosotros que estudiamos ciencia, pues, y que estudiamos la ciencia de la vida, pues obviamente es como una pregunta obligada que tenemos que hacernos. Y obviamente todo tiene un inicio, ¿verdad? Eso es algo que es ineludible en todo lo que existe en este universo, todo tiene un inicio. No todo tiene un fin. Y esto pareciera como que es una discusión bien filosófica, ¿verdad? De hecho, en filosofía se mira mucho esto de las teorías de la creación, la teoría del Big Bang, cómo comenzó todo, cómo se empezó a diversificar la vida, en qué momento, en qué tiempo. Esas son cosas que siempre tenemos que estudiar, porque además nos enmarcan en cómo han ido cambiando las condiciones del ambiente a lo largo del tiempo, cómo ha venido cambiando la Tierra como planeta a lo largo del tiempo y cómo entonces los seres vivos han venido ajustándose a esos cambios o adaptándose a esos cambios y sobreviviendo, ¿no? Reproduciéndose. Entonces, cuando hablamos de metazoo, recuerde que estamos hablando de animales multicelulares, aunque en algunos lugares o en algunos documentos usted va a encontrar el término pluricelular. Recordemos un poquito la diferencia. Multicelular, como su nombre lo indica, multi es muchos, celular, pues células, ¿no? Entonces, un organismo multicelular está formado de dos o más células. Pero cuando se habla de pluricelular, lo que quiere decir realmente el término es que un organismo que está formado de dos o más células, esas células que forman su cuerpo van a adoptar funciones distintas en ese cuerpo. Van a tener funciones complementarias en ese cuerpo. Eso es lo que quiere decir pluricelular. Quiere decir que las células adoptan, dependiendo del tejido al que pertenezcan o a la parte del cuerpo donde se ubiquen, tienen una función distinta, que al fin y al cabo es complementaria con la función de las demás. Entonces, multicelular hace referencia a número de células y pluricelular hace referencia, el término, a la especialización celular, las funciones que adquieren las células. Entonces, estamos hablando aquí de que estos son tiempos aproximados, cerca de 1.4 millones de especies descritas de animales, aunque como dice aquí, el número actual fluctúa, porque obviamente puede que alguna especie se extinga y ya no se encuentra en la naturaleza, o puede ser más bien que, como está pasando constantemente, estamos encontrando nuevas especies de animales. Honduras no es la excepción. Hace poco tiempo, creo que tal vez un poquito más de 10 años, se encontraron en distintos ecosistemas en Honduras varias especies de salamandras que no se conocían en ciencia, varias especies de otros anfibios como ranas, por ejemplo, incluso reptiles como serpientes, han sido encontradas en Honduras, especies nuevas para la ciencia, y eso ha sido recientemente. Entonces, estos números cambian. Dice que este número fluctúa entre tal vez unos 30 millones de especies. Es una especulación, pero basada en evidencias, basada en cálculos estadísticos.
por parte de los taxónomos, por parte de los sistemáticos. Entonces, realmente más adelante podemos ir viendo cómo este número de organismos totales, de animales multicelulares, puede ir cambiando. Y de hecho así debería de ser, ¿no? Porque vivimos en un ecosistema o en una biosfera con una diversidad muy amplia de ecosistemas y lo que esperaríamos es que con tantos hábitats no es posible que no haya más organismos vivos en el planeta. Organismos multicelulares, o sea, los animales, los metazoos son organismos multicelulares con células altamente especializadas, heterótrofos, pues por eso somos animales, porque no podemos fabricar nuestro propio alimento, cavidades corporales para la ingestión y la digestión de alimentos. Cuando dice cavidades corporales, obviamente no solamente hace referencia a las cavidades o a aquellos espacios cerrados en el cuerpo, en este caso el tubo digestivo, por donde pues obviamente hay una entrada de alimentos y hay una transformación química y salida de productos. No solamente se habla de esas cavidades, cavidades en el cuerpo hay muchas. En el cuerpo de los animales hay muchas cavidades, dependiendo de si somos menos o más avanzados en nuestra arquitectura corporal. Eso también es algo evidente, ¿no? Entonces, esas cavidades incluyen esas zonas del cuerpo donde están alojados los órganos, ¿no? Donde están alojados los órganos y en algunos casos los tejidos de los animales. Los animales carecemos de pared celular, nuestras células no tienen protección, no hay pared celular, porque estamos diseñados para precisamente formar capas celulares especializadas en protegernos, ¿verdad? Así estamos diseñados los animales. Proteínas estructurales están por todas partes, en la piel, en el colágeno mismo es una proteína estructural, ¿verdad? Que está en todo nuestro cuerpo. El colágeno, de hecho, es la proteína estructural más abundante en los animales, ¿verdad? Recordemos eso siempre. Esa es la proteína estructural más abundante en los animales, es el colágeno. Y usted sabe que está distribuida por todo el cuerpo de un animal. Hablamos de todos los animales, pero si pensamos en animales como los mamíferos, por ejemplo, ya que nos conocemos un poquito, digamos, más en nuestro cuerpo, bueno, tenemos colágeno en el tejido conectivo denso, en el tejido conectivo reticular, en la piel, tenemos colágeno también en los músculos, entonces hay colágeno en todas partes, porque es una proteína que ayuda a dar estructura al cuerpo, no solamente elasticidad o favorecer la elasticidad del cuerpo, que también es cierto, sino también a darle estructura a los tejidos. Y estas proteínas estructurales están en la matriz extracelular, como ejemplo el colágeno, como ya dijimos. La matriz extracelular, pues es todo el fluido que hay fuera de las células que forman los tejidos en el cuerpo. A eso se refiere la matriz extracelular. ¿Por qué es matriz? ¿Por qué el fluido que está en el exterior de las células es una matriz? Bueno, porque matriz quiere decir que que hay muchos solutos mezclados con solvente. Eso es lo que quiere decir matriz, ¿verdad? Que todo el fluido que hay en nuestros tejidos está mezclado, no es agua pura, es solvente más soluto. Y los solutos, pues obviamente son una gama muy amplia de moléculas orgánicas principalmente, pero también de moléculas inorgánicas o de proteínas o de otros compuestos. La locomoción en los animales es evidente en algún estadio de vida, en algunos solamente cuando son jóvenes, en algunos toda su vida, en otros únicamente cuando son las etapas más tempranas de su desarrollo. Algunas características resaltables, ciclo de vida más simple que en las plantas, eso es cierto, porque las transformaciones celulares que sufren las plantas desde sus etapas inmaduras hasta sus etapas maduras son mucho más complejas. En el caso de los animales no, al grado de que cuando un animal se desarrolla en una cierta etapa de madurez, usted ve a ese animal inmaduro y es muy parecido al animal grande, al animal ya maduro, ya adulto. Lo único que ocurre es que tal vez cambia su color o tal vez cambia su tamaño, nada más, pero básicamente
esas transformaciones son menos evidentes en los animales que en las plantas o en otros seres vivos. Una sola generación. En las plantas hay generación doble, eso lo vamos a ver en algún momento, no hoy, pero los animales tienen una sola generación. Siempre estas cosas las resaltamos en su momento con otros ejemplos. Y en los animales, pues comúnmente los gametos, las células sexuales son haploides, ¿verdad? O sea, solo tienen el número de genes que corresponde a cada sexo. Utilizan casi todas las características del hábitat disponible. Sí, porque como los animales tenemos que buscar nuestra comida, tenemos que buscar un lugar donde refugiarnos, tenemos que buscar pareja. Entonces, como que aprovechamos o explotamos más, como dice ahí, el hábitat, más que otros organismos que tal vez son menos móviles o que no se desplazan como los animales. No tomando en cuenta al filo de las esponjas, o sea, no tomando en cuenta las esponjas, vamos a ver que en general los animales tienen tejidos en su cuerpo, o sea, su cuerpo está formado de tejidos. Ya sabemos que los tejidos son agrupaciones de células similares con funciones similares y ubicadas en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar del cuerpo. También los animales comúnmente tenemos un tejido nervioso, aunque sea un tejido nervioso muy simple, de unas pocas células o de una red corta de células sensoriales, y no necesariamente de un cerebro completamente desarrollado. Vamos a ir viendo que de los animales más primitivos que hay, realmente no hay un cerebro en sí, sino que lo que hay son células nerviosas que se agrupan, digamos, en algunos grupos de invertebrados, se agrupan esas células en ciertas partes del cuerpo como para coordinar las acciones o el funcionamiento de las partes del cuerpo en esa zona, en esa región. Algunos obviamente con un cerebro bien formado, aunque tal vez simple, y otros con un cerebro un poco más complejo, ¿no? Y como dice el tejido nervioso, señalización rápida dentro del organismo, porque el tejido nervioso precisamente como administra el funcionamiento de todo, entonces utiliza estos mecanismos de comunicación, en principio una comunicación eléctrica, ¿no? Un pulso eléctrico que viaja rapidísimo, y por otro lado, la comunicación química, ¿no? El hecho de utilizar células específicas o moléculas, perdón, específicas que llevan un mensaje químico eh, en forma de neurotransmisor hasta unos receptores celulares y provocan, pues, que se envíen órdenes o señales a los diferentes tejidos u órganos. También vamos a encontrar que los animales, pues obviamente tenemos un tejido muscular, no los más simples, pero la mayoría lo tienen, y que casi siempre el tejido muscular está formado de células contráctiles, células que tienen una forma alargada, que son llamadas fibras musculares, y que son contráctiles porque debido a un cambio de polaridad entre las concentraciones de algunos minerales en esas células, como el sodio, el potasio, entonces se puede hacer una contracción y eso produce un movimiento. La simetría en los animales distintos a las esponjas, pues comúnmente es una simetría bilateral, comúnmente, eh, en donde encontramos un eje central que divide el cuerpo, ¿no? Eso ya lo sabemos, divide el cuerpo en partes especulares, ¿no? Que son más o menos iguales o idénticas. Puede ser una simetría radial o birradial. Radial, pues a través del centro del organismo podemos tener más de un eje y dividir el cuerpo en diferentes partes más o menos equivalentes, ¿verdad? Cuando hablamos de simetría birradial, eh, estaremos hablando básicamente de organismos que tienen en un extremo del cuerpo la boca y en otro extremo del cuerpo el pie, que es la parte donde el organismo, que comúnmente es sésil, se va a unir al sustrato. Eso es lo que comúnmente vamos a manejar en esa terminología. Bueno, según algunas teorías, obviamente los animales surgimos de un antecesor unicelular. Hay varias teorías. No conocemos hasta el día de hoy formas intermedias
entre organismos unicelulares y organismos multicelulares funcionales. O sea que realmente el registro fósil no nos deja completar el linaje, la historia evolutiva de los animales. O sea, no sabemos exactamente cuál es nuestro antecesor unicelular específico, precisamente porque no hay evidencia de organismos intermedios fósiles que se hayan encontrado entre los organismos más primitivos unicelulares, aunque eucariotas, y los animales multicelulares más simples, ¿no? Todavía no hemos encontrado esos eslabones, ¿no? Falta todavía mucho de estudio, de registro fósil, y a ver si encontramos alguna evidencia para estar más seguros de cuál es nuestro antecesor unicelular eucariota específico. Pero probablemente, como hay algunas teorías que son muy fuertes, probablemente sí derivamos de un flagelado, probablemente. Esa es una de las teorías que tiene mucha fuerza. Fósiles más antiguos de animales, que ya sean organismos completos, datan del periodo Ediacaro o Ediacara, que es al final del Proterozoico. Aquí estamos hablando de millones de años. No vamos a ver la escala, creo que no tenemos una escala ahorita, pero sí les voy a mostrar en tiempo, en millones de años, con unas diapositivas que voy a buscar para que tengamos mejor claridad, porque es que a veces no entendemos esto de las eras geológicas. Y sí, los biólogos tenemos que tener claro de qué era geológica estamos hablando y qué eventos, por ejemplo, de especiación, que ya aparecieron nuevas especies o se extinguieron muchas especies en ese periodo de tiempo geológico, debemos saber ubicarlo, porque sí han habido muchas situaciones importantes en la evolución de la Tierra como planeta que nosotros debemos de conectar con el fenómeno vida tanto del pasado como del presente, ¿no? Entonces aquí hay varias teorías sobre el origen de los animales multicelulares. Algunas teorías sugieren que nosotros venimos de un antecesor común, o sea, de que todos los animales que existen hoy, sean vertebrados o invertebrados, que son muchos, ¿verdad? Si usted lo piensa, son muchísimos animales, muy diferentes cada uno, familias distintas, órdenes distintos, clases distintas. Pues se supone que una de esas teorías dice que todos los animales que existen hoy y que existieron en algún momento atrás derivaron de un mismo grupo de organismos unicelulares, un solo grupo que se diversificó. Entonces, que a partir de ese antecesor, que sí era un protista, porque los protistas son los primeros eucariotas, a partir de ese antecesor protista, quizás dice hace unos, bueno, quizás unos 600, 700 millones de años, en el pasado pudo haberse dado esa diversificación. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos las eras geológicas? Bueno, porque entonces, si se piensa, si hay una teoría que dice que los animales derivaron de un protista hace 700 millones de años, entonces debemos de ubicarnos en esa era geológica hace 700 millones de años y estudiar o entender qué características predominaban en el ambiente acuático, terrestre, marino, en ese tiempo, para poder entender mejor cómo es que los animales se diversificaron tanto a partir de un solo grupo de organismos eucariotas, ¿verdad? Dice que acá que las hipótesis que han tenido mayor crédito, o sea, las teorías que han tenido, las explicaciones científicas basadas en evidencias recopiladas en partes fósiles, las que han tenido mayor crédito en cuanto a la explicación del origen de los animales son la teoría sincitial y la teoría colonial. La teoría sincitial dice, según autores como Hadsdy y Hanson, entre 1950 y 60, la teoría sincitial es que precisamente un grupo de células, un grupo de organismos unicelulares, se fueron, digamos, fueron evolucionando, fueron cambiando y cada uno, y eran del mismo grupo, pero al ir cambiando separadamente, fueron dando lugar a diferentes líneas o linajes de animales. La otra teoría, que es la teoría colonial,
que es completamente distinta y que de hecho fue la primera, fue la más popular en su momento, propuesta por Haeckel. Esta teoría colonial, que vamos a ver aquí, que habla sobre que nosotros tenemos antecesores que no se separaron necesariamente, que un grupo que no se separó, no se diversificó, sino que se mantuvo juntos y que muy tarde en la evolución, o sea, muy recientemente, digámoslo así, comenzaron a especiarse o a diversificarse debido a eventos no confirmados propiamente, o no totalmente confirmados todavía, pero que entonces, por un lado, que esta teoría de que derivamos de organismos que se diversificaron en algún momento, que eran organismos ciliados, ¿verdad? Que formaban un superorganismo, digamos, multinucleado. Multinucleado porque si son varias células individuales, pues obviamente se juntan y van a formar, digamos, a un grupo de células en donde vamos a identificar muchos núcleos, ¿no? Cada núcleo de una célula, por supuesto. Otras teorías dicen que nosotros surgimos de un flagelado, no de un ciliado, sino de un flagelado colonial. Es casi lo mismo, solo que obviamente la diferencia entre cilio y flagelo es muy evidente. Pero de que hayan sido coloniales esos flagelados o hayan sido sincitiales esos ciliados, siempre lo que nos indica es que fueron un grupo de células que en algún momento se separaron y se fueron diversificando. Pero por otro lado, hay una teoría que dice que nuestro origen es polifilético, o sea que no derivamos de un grupo, sino que derivamos de varios grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que hay una diapositiva que lo muestra. Ahorita vamos a ver. Van a entender la diferencia entre monofilético y polifilético. Mono obviamente es un prefijo griego que significa uno, un solo grupo. No importa si fue ciliado o si fue flagelado, no importa. La otra teoría es que derivamos de más de un grupo, o sea, polifilético. Poli quiere decir muchos, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí hay un poquito más de datos sobre la teoría sincitial, que se centra en la semejanza entre ciliados modernos y platelmintos acelomados en cuanto a características como tamaño, forma, simetría, disposición o localización de la boca en el cuerpo y la filiación superficial, que también la mayoría de las objeciones a esta hipótesis están relacionadas, dice, con el desarrollo y con diferencias en el nivel general de complejidad del adulto. Lo vamos a entender mejor cuando veamos algunos ejemplos. Sí es bueno conocer lo que dice la teoría, eso es importante para después entenderlo mejor en la práctica. Como todos los platelmintos, los acelomados sufren un complejo desarrollo embrionario, nada semejante ocurre en los ciliados. Entonces, una de las principales, digamos, objeciones a la teoría de que derivamos de un ancestro eucariota ciliado es que el desarrollo embrionario de los animales es muy parecido en todos y es muy complejo, algo que no ocurre en los ciliados ni ancestrales ni actuales. Entonces, eso es lo que no cuadra con esa teoría, ¿no? Porque el desarrollo embrionario de un animal es complejo. Por un grupo, por muy sencillo que sea el grupo de animal del que estamos hablando, es un desarrollo embrionario complejo. Y eso no ocurre en los ciliados, ni ahorita, ni en los que viven, ni en los que vivieron hace algún tiempo atrás, en diferentes eras geológicas. Como dice aquí, en la teoría sincitial, en esta que habla de que derivamos de ciliados, se proponía que el metazoo ancestral, ¿verdad? El antecesor nuestro, era un protista ciliado, multinucleado, porque eran muchas células que se habían juntado para dividirse el trabajo,
y que eran de simetría bilateral, que el modo de vida era bentónico, ¿verdad? No eran organismos móviles, sino que eran organismos bentónicos, que reptaban por el fondo del agua, del piso del agua, del mar, con su surco oral dirigido hacia el sustrato. Cuando decimos surco oral dirigido hacia el sustrato, es como decir que la boca estaba pegada al suelo, el animal se movía hacia adelante, de tal manera que lo que encontrara en su camino podía entrar por la boca y así comer. A eso se refiere eso. Y que en algún momento el paso evolutivo fue, o el cambio que sufrió este organismo sincitial, es que los núcleos superficiales, o sea, de las células más superficiales del cuerpo sincitial, quedaron separadas unas de otras por la aparición de membranas celulares y que se fueron separando entonces esas células y cada quien fue originando a un grupo distinto. Eso es lo que dice esto. Dando lugar, como dice ahí, a una epidermis celular alrededor de una masa sincitial interna. Y si se produjo ese tejido, se originó un tejido, luego se originó otro, y luego entonces comenzaron a producirse los órganos, los sistemas de órganos, y así es como los animales fueron cambiando. Esto es una representación esquemática general de la teoría sincitial, en donde vemos esas características que mencionamos: organismos ciliados, eucariotas, bentónicos, bilaterales. Aquí está. Protista ancestral. Si pensamos que fue un ciliado multinucleado, que en algún momento ese ciliado multinucleado dio lugar a las esponjas, que en otro momento dio lugar a otros organismos más complejos, como los platelmintos, por ejemplo, que también del ancestro platelminto se dio lugar a los nidarios, a todos los nidarios, esponjas, corales, anémonas, etc. Y que también en algún momento, en el tiempo, surgieron los flagelados a partir de ese mismo ancestro, ¿verdad? Y los demás protistas. Entonces, esa es una de las teorías. Estos son teorías. Claro, están basadas en algunas evidencias. No es que está esto inventado de la nada, por supuesto, pero la ciencia es dinámica y la ciencia no se cree las cosas solamente porque haya evidencias coherentes. En realidad, la ciencia toma como verdadero la explicación más lógica y la explicación que aporte más evidencias. O sea que la cantidad de evidencias, la cantidad de pruebas, pues nos da lugar a aceptar o no aceptar una u otra teoría. Sé que ya van a ser las 4, no vamos a seguir más de esta diapositiva, ya íbamos a terminar, pero no importa, vamos a continuar y vamos a terminarla, no hoy, pero la vamos a terminar. ¿Por qué hay detractores a la teoría sincitial? ¿Por qué? Dice, su interior es celular no sincitial. ¿Qué quiere decir esto? Que el ancestro común era necesariamente un organismo unicelular único. No era un grupo de organismos celulares que se unieron para dividirse el trabajo, sino que era uno, un ancestro. O sea, la teoría tiene esa debilidad, que no dicen que nos originamos de un organismo unicelular complejo, sino nos derivamos todos los animales de un grupo de células que formaron un sinsitio y que a partir de ahí algunas se fueron separando y fueron dando lugar a grupos distintos. Es un poco difícil de probar esa teoría. Además, dice, trabajos recientes sugieren que los acelomados no son probablemente los platelmitos más primitivos. Recuerda que en la diapositiva anterior se muestra cómo, aparte de las esponjas, que no son organismos celomados, vienen acá los platelmintos como un producto de la evolución de ese organismo ancestral. Pero
las pruebas, las evidencias actuales nos dicen que, o nos sugieren que los acelomados y todos los acelomados que existen no son los platelmintos necesariamente los antecesores. También que la teoría sugiere que los platelmintos fueron los primeros, ¿va? Como estamos diciendo ahorita. Por lo tanto, los ancestrales metazoo derivamos de los platelmintos. Y ahí, como vamos viendo cada grupo, nos damos cuenta de que es un poco difícil que sea realmente sí. Que nosotros, por ejemplo, los mamíferos, es difícil hacer la conexión evolutiva con los platelmintos. Deja sin explicar cómo derivar de ellos, dice, los sospechosamente más primitivos nidarios y tenóforos, así como otros grupos más avanzados, y que la teoría sincitial actualmente tiene pocos partidarios. Es un poco complicado estudiar todas las evidencias que se tomaron en cuenta para entender o para aceptar que esta teoría puede ser cierta. Es un poco difícil, como vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita estamos nada más enunciando qué teorías son las que se suponen son las más aceptadas, o por lo menos las que han prevalecido hasta el día de hoy, después de, pónganle, unos 200 años de estarlas trabajando, y que en algún momento vamos a llegar a la conclusión de cuál es para nosotros la más sensata o la más parsimónica, la que aporta las evidencias más claras y el mayor número de evidencias, ¿verdad? De acuerdo a la diversidad de animales que existen el día de hoy. No vamos a continuar con esto de la teoría colonial en este momento, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a terminar en otra videoconferencia, pero aunque ahorita esto solo sea una explicación teórica, se va a convertir en algún momento en una explicación visual que va a ser más fácil comprender, pero sí hay que tener en consideración cuáles son esas teorías. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya son las 4 y la gente tiene que retirarse para sus otras clases. Le subí a el aula, si ustedes se fijaron, le subí las indicaciones de la infografía, el video para este segundo parcial y el video de la entomofagia. Ahí están las rúbricas. Entonces, en las rúbricas se muestra qué es lo que se evalúa, cómo se evalúa. Entonces, descárguelas para que usted las tenga presentes durante el desarrollo de estas actividades. Entonces, por favor, descargue esas rúbricas, léalas y en cada una de esas actividades sigamos ese procedimiento y tengamos en cuenta que esas son las categorías que se van a tomar en consideración durante la evaluación de la actividad. Otra cosa es que yo voy a dividir los grupos para esas infografías, ¿verdad? Yo los voy a dividir, como ya les mencioné en un mensaje. Voy a dividir 4 grupos y yo les voy a comunicar más tarde cómo es que van a quedar conformados esos 4 grupos. Así que pendientes con eso más tarde, por la tarde-noche, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos ahí el día de hoy. Vamos a concluir. Y por favor les pido que estén pendientes de los mensajes que les voy a dar primero al chat y luego al campus, ¿verdad? Por favor. Bueno, gracias, Lick. Listo. Dígame. Una pregunta. Ajá. Acerca de, bueno, en el examen van a venir los temas de que ya vimos en la prueba, o sea, los temas que estudiamos para la prueba van a venir en el examen o no. Esa es mi curiosidad. Puede que venga alguna pregunta, sí, pero la idea de hacer evaluaciones con algunos temas es como ir restando información. Entonces, sería mínimo, quizás, el número de preguntas o las preguntas que se harían sobre lo que ya se evaluó. Serían mínimos, pero sí pueden venir. Sí pueden venir. Es probable entonces que sí vengan preguntas de la prueba. Sí, claro, pero menos, ¿verdad? Pero menos en cantidad en relación a los temas que no hemos evaluado, claro. Sí, por supuesto. Entiendo. Exactamente, Okay. Perla. Muchas gracias, Lick. Pase buenas tardes. Por nada, pendientes entonces. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Gracias, Lick. Saludos. Gracias, Lick. Por nada, saludos. Gracias, Lick. Hasta
Hasta luego. Gracias. Profe, ¿puede Bueno, decir los capítulos de los Gracias. que vamos- perdón, no escuché la pregunta. los capítulos del libro que usted imparte para dar clases? Bueno, yo estoy... capítulos para este primer parcial? ¿no? Ajá, yo les he estado sugiriendo, por ejemplo, el capítulo de desarrollo embrionario del libro de Hickman, Principios de Zoología de Hickman, es el 7 de ese libro, el capítulo 7. Y luego vienen el capítulo número 12, que habla sobre los protistas, todos los grupos que estábamos viendo. Luego el capítulo 13, que habla de los metazoo, ¿verdad? Lo que estamos desarrollando ahorita. Y el capítulo, a ver, el capítulo 3, no, el capítulo 13, sí. Capítulo 12 y capítulo 13, porque en el capítulo 13 también se habla de las esponjas, que es el primer grupo de invertebrados simples que vamos a ver. Entonces, eso es, 12 y 13. Los nidarios vienen en el número 14. El capítulo 14 ya es de los animales radiados, entre ellos los nidarios, los ctenóforos. Eso está en el 14. Pero ahorita enfóquese en el 12 y el 13. En esos debe enfocarse ahorita. Ok, gracias, profe. Listo. Que tengan buena tarde. Pendientes entonces, ¿verdad? Saludos.